cosmética, ¿sí? Como parte de ese componente graso que suelen ser las marcas premium, suelen hacer eso, donde en realidad esos aceites los está colocando para poder formar a lo mejor una emulsión. En vez de colocar una parte de aceite mineral, utiliza aceite vegetal. Entonces no los promociona, o sea, no promocionan esos vegetales como activos. Sí hay otras marcas donde utilizan, digamos, otros componentes para hacer la emulsión como forma cosmética, pero utiliza ese aceite vegetal también como un principio activo porque tiene componentes. Recuerden que esos aceites vegetales o esas mantecas tienen generalmente componentes o nutrientes que pueden ser vitaminas, que pueden ser un pool de minerales, un pool en general, digamos, de algún tipo de nutriente que está relacionado con alguna función que realice la piel. ¿Está claro ese punto que alguien me conteste? Si no, lo volvemos a aclarar. Sí, profe, está claro. Buenísimo. Les hago esa salvedad porque cuando nosotros comencemos a analizar ese ingrediente, sí, muchas veces ustedes van a ver que les aparece un aceite de girasol, pero no lo promocionan a lo mejor como un activo y van a decir, ¿pero es un activo o lo tomamos como un ingrediente? Y bueno, esos son los casos donde nosotros vamos a ir analizando, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen un aceite de girasol y lo más probable es que la industria no realice, digamos, o resalte ese aceite de girasol como un activo, ¿sí? Pero si a lo mejor ustedes en esa formulación tienen aceite de rosa mosqueta, lo más obvio es que sí. Eso también tiene que ver, digamos, un trasfondo con el tema de los costos. Obviamente que un aceite de rosa mosqueta, por el tipo de producción que tiene o por el tipo de obtención que tiene, es mucho más costoso que un aceite de girasol. Después tenemos ceras que suelen utilizarse no tanto a la industria que nosotros vemos, sino muchas veces a lo que es capilar, ¿sí? Y en algunos casos, digamos, a lo que es maquillaje. El caso, en general, aquí hay muchos, no se suele utilizar, por eso tampoco es que no lo van a encontrar dentro de la formulación en sí, por eso es que no les hago hincapié, pero sí les quería hacer una salvedad con respecto a la lanolina. La lanolina como tal, si ustedes vieran, digamos, el ingrediente, parece un caramelo. De hecho, cuando ustedes tratan de estirarlo, también se forma así como esos hilitos de los caramelos, como si fuera un caramelo, digamos, esos que hacen con azúcar en la cocina. Que yo no lo hice, pero lo vi en la tele. Bueno, esa lanolina generalmente me forma una película, ¿sí? Que es repelente al agua. Antes se utilizaba mucho en algunos cosméticos como lo que era, digamos, hacia lo que era capilar, y se utilizaban en algunos fotoprotectores. Hoy en día ya no es más esa lanolina, sino que se han ido introduciendo modificaciones para tratar de hacerla más utilizable dentro de la industria, porque de hecho era difícil de utilizar en los procesos productivos. Entonces ahora ustedes van a ver que les aparecen como lanolinas etoxiladas, lanolinas modificadas. Lo que tiene es que justamente nos genera una repelencia al agua. Entonces, bueno, por eso se utilizaba mucho. No es algo que ustedes van a ver de uso común dentro de las formulaciones cosméticas, pero sí se las quería mencionar porque las van a ver dentro de las formulaciones cosméticas capilares. Ácidos grasos, van a ver dentro de esas líneas de ingredientes que les van a aparecer el ácido esteárico, ácido palmítico, que son los más comunes, igual que el cetílico, el estearílico, el cetoestearílico, que son primos hermanos entre el 5 y el 6. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Ser esa fase, digamos, que me ayuda hacia la emulsión. Este tipo de productos se suele ver mucho en esas cremas que son muy viscosas, ¿sí? Ahí es donde me aparecen y cuando ustedes vayan a ver la lista de ingredientes, las van a encontrar. Son ingredientes que son grasos o que son, digamos, lipofílicos. Y después tenemos,
Después tenemos los ésteres grasos, donde tenemos miristato, oleato de dodecilo, que ustedes los van a ver dentro de las líneas o dentro de los productos cosméticos que también son de bajo costo, que lo que se usan son para generar emoliencia. ¿Qué es importante? Genera emoliencia. ¿Qué más me puede generar emoliencia? Los aceites vegetales, pero los aceites vegetales son más caros que, por ejemplo, puede ser un miristato o un oleato de dodecilo. Entonces, por eso es que los productos que son masivos utilizan este tipo de ingredientes y que de hecho van a hacer que nosotros tengamos o corramos el riesgo de que sean productos comedogénicos para nuestros pacientes. Entonces siempre tenemos que tener cuidado si ese paciente va a poder aceptar o no ese tipo de producto. Si nosotros lo ponemos a nivel corporal, en realidad no vemos diferencias. Pero si nosotros queremos usar esos ingredientes en facial, ahí sí vamos viendo la comedogénesis. Vamos viendo que puede aparecer una comedogénesis, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso para los pacientes. En líneas generales, si el producto tiene miristato, o sea, ustedes se van a dar cuenta porque queda brilloso, ¿sí? Es literalmente, o sea, queda como muy untuosa esa piel. En el caso del oleato de dodecilo, que puede llegar a estar en esos ingredientes, en realidad no lo voy a ver tan oleosa y son los que mejor, dentro de ese tipo de ingredientes, digamos, de bajo costo, son los que mejor sensorialidad tiene el oleato de dodecilo. Después tenemos, esos son grandes rasgos, grandes líneas de ingredientes grasos o lipofílicos. En el caso de los acuosos, tenemos agua. Y ustedes dirán, agua. Y sí, agua. En muchas formulaciones, el 80, el 90% es agua. ¿Es cualquier agua? Absolutamente no. ¿Es agua de la canilla, por ejemplo? No. Primero y principal, ¿por qué? Porque el agua de la canilla ¿es agua solamente? No. Es agua con minerales, es agua con cloro, por ejemplo, es agua que está totalmente aséptica, que no tiene ningún tipo de microorganismo. No, el agua que nosotros consumimos y que sale de la canilla tiene microorganismos. Esos microorganismos, por ejemplo, a lo que es nivel, digamos, de salud, se llaman, son los microorganismos, son bacterias mesófilas, ¿sí?, que están permitidas dentro de lo que son los rasgos para la potabilización del agua, pero que no hacen daño a la salud. Ahora, esa agua en una formulación cosmética se va a comenzar a desarrollar. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar dando un componente graso, si le puse aceites vegetales o alguna manteca, también le voy a estar como dando comida a esas bacterias, entonces van a estar fantásticas y van a estar creciendo, creciendo, creciendo. Y yo obviamente no quiero tener una formulación cosmética donde se desarrollen microorganismos. Entonces por eso es que el agua que se utiliza, primero que tiene que ser tratada, ¿sí?, para eliminar lo que es la carga microbiana y también para tratar de disminuir al máximo minerales que pueden llegar a estar presentes dentro de esa agua y que de hecho me van a generar alguna alteración en el producto cosmético. ¿Por qué? Ejemplo, yo puedo tener algún metal dentro de esa agua que a mi salud no le va a hacer mal. Me estoy refiriendo al agua de la canilla, ¿no?, sin tratar. O sea, está potabilizada, me refiero, pero es agua de la canilla, no está tratada para uso cosmético. Entonces, puedo llegar a tener metales, porque de hecho existen metales dentro de las aguas que nosotros tomamos, y eso me puede generar que haya una oxidación de los aceites vegetales o de las grasas que estén presentes dentro de esa formulación, y después yo abro ese pote y ese olor rancio que ocurre, que en realidad aparece porque hay una oxidación lipídica dentro de esa formulación, porque el agua, por ejemplo, me aportó algún metal para que me diera las condiciones y se comenzaran a oxidar esos lípidos. Entonces, eso es algo que nosotros no queremos tener en industria. Entonces, una de las principales cosas que se hacen es tratar
esa agua y dejarla apta para uso cosmético, ¿sí? Primer punto, es un agua que tiene que estar con una calidad físico-química determinada y una calidad microbiológica determinada. Físico-química, porque yo no quiero que se ocurran reacciones, por ejemplo, de oxidación lipídica, y microbiológica, porque yo de hecho estoy teniendo ingredientes que esas bacterias que pueden llegar a través del agua, pueden comenzar a utilizarlas como nutrientes y comenzar a desarrollarse, de manera que cuando yo, consumidor, abro ese pote, voy a sentir, digamos, o voy a ver una alteración porque ya voy a ver las colonias formadas, o voy a sentir un olor, digamos, diferente al esperado, que generalmente se relaciona con ese crecimiento. Y otra cosa tan importante es que a través del agua, y que eso no tiene que ver en sí con la potabilización, porque la potabilización no debe mandar agua, digamos, a red que contenga pseudomonas, pero a lo mejor las pseudomonas comienzan a, digamos, desde su casa hacia que llega, digamos, desde la boca de su casa hasta que sale, digamos, por la canilla, puede ser que a lo mejor esos conductos no estén bien limpios y pueden llegar a tener pseudomonas. Si yo tengo pseudomonas dentro de esa formulación, puedo estar produciendo, digamos, y no sé, de pronto les digo así como que los tienen un contorno de ojos, puedo producir una conjuntivitis que es muy grave y es difícil después de tratar, ¿sí? Por eso también siempre les hago hincapié en el origen de los productos que ustedes tienen. O sea, no es como si hiciéramos una mermelada que lo hacemos en la cocina de la casa, digamos, sino es un producto que tiene que tener determinadas condiciones para ser elaborados. Otro componente que nosotros tenemos, que es a la fase acuosa, y ahí ya como que me voy apurando, son los humectantes, que se llaman, que son los más comunes que se utilizaban y que suelen ser alcoholes, ¿sí? Alcoholes diferentes al etanol, que es lo que estamos acostumbrados, pero pueden tener glicerol, sorbitol, que suelen, digamos, mejorar, sobre todo hacen que la fórmula no se deshidrate, no va tanto, digamos, hacia la sensorialidad de la piel. Y en el caso del propilenglicol, y ahí les puse un signo de exclamación en realidad, porque es un ingrediente que tiene varios aspectos. Un punto suele ser humectante, pero en muy bajas concentraciones. Entonces se suelen utilizar en algunas formulaciones como humectante, pero ojo al piojo, ¿por qué? Porque el propilenglicol es citotóxico. Entonces no lo podemos agregar en cualquier concentración y a ojo y a ver cómo, no. En muy pocas concentraciones se utiliza dentro de la fórmula. Y otra cosa donde ustedes van a ver ese propilenglicol, por eso tenemos que también utilizarlo con cuidado, es en formulaciones corporales como, digamos, uno de los que se utiliza como penetradores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propilenglicol, en las formulaciones que se usan corporales, se coloca para mejorar la penetración de esos ingredientes. Después tenemos otro punto, pero de nuevo, está en signos de exclamación porque el propilenglicol particularmente es citotóxico. Después tenemos otros que son, se consideran disolventes, que es el caso del etanol, isopropanol, polietilenglicoles, que se utilizan para solubilizar muchos activos. Y acá les hago una salvedad. Si bien el etanol se utiliza también como disolvente, en muchos casos el etanol está dentro de las formulaciones tónicas, como un astringente para aquellos productos que son seborreicos. Y acá de nuevo les hago un llamado de atención. No es lo óptimo que hoy utilicemos dentro de las formulaciones que son para productos o están dentro de los productos seborreicos, etanol. Si se utilizan, se deben utilizar en bajas concentraciones, pero no en altas concentraciones, porque a mí me produce ese efecto que denominamos rebote, que es, nosotros tenemos una alta concentración de ese etanol, hacemos un barrido
la piel que es reactiva, digamos, inmediatamente ve que le falta lo que naturalmente tiene que tener un componente también graso, e inmediatamente comienza a producir más. Y entonces se vuelve ese círculo vicioso. Más arrastro, más produce la piel. Más arrastro, más produce la piel. Después tenemos otro ítem que es el 4, que son los espesantes y gelificantes, que es sobre todo hacia la base cosmética, que pueden ser carbómeros, que son los que me van a generar los geles, ¿sí? Los geles en general. Tienen sus nombres dentro de la lista de ingredientes que nos vamos a ir familiarizando. Yo esos que les coloqué son los que están en mayor característica. Si yo los tengo en productos que son completamente anhidros, seguramente dentro de esa lista de ingredientes solamente voy a tener de esos lipofílicos que vimos recién o componentes grasos. Si yo tengo productos que son totalmente acuosos, seguramente encontraré solamente aquellos que estábamos viendo recién dentro de los componentes acuosos. Y si yo tengo las dispersiones, en realidad puedo tener un mix entre acuosos y grasos. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que el agua y el aceite se repelen. Bueno, eso mismo también se extrapola al caso nuestro de los acuosos o los grasos que estábamos viendo recién. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un 60% de la industria cosmética que tiene, o inclusive más, que va a esos productos mixtos, que tienen una parte que es acuosa y otra parte que es grasa. Entonces, bueno, para ese caso, ¿qué es lo que aparece sobre todo? Los tensioactivos, que lo que hacen es unirme esas dos fases que son inmiscibles entre sí. ¿Los van a unir de por vida? No. Tienen un tiempo de vida útil, por eso es que los cosméticos también vienen con un vencimiento, no solamente contemplan que haya un vencimiento porque microbiológicamente deje de ser apto, sino porque deja de ser estable también en el tiempo, ¿sí? Sobre todo aquellos productos que son tensioactivos, los que son dispersantes. El caso de los tensioactivos, fíjense que les aparece, digamos, ahí como si fuese una micelita, donde en realidad yo tengo, es una estructura, ¿sí? Donde tengo una parte que es esa cabecita, que va a ser hidrofóbica, hidrofílica, sí, la cabecita hidrofílica, y la parte de la colita hidrofóbica, ¿sí? Hidrofílica que tiene digamos, le gusta más la parte acuosa, y en cambio la hidrofóbica, digamos, tiene más afinidad por la fase grasa. Entonces, en una molécula lo que hace es unir esas dos fases, ¿sí? La cabecita va a orientarse a la parte que tiene afinidad hacia la acuosa y la colita hacia la parte que es hidrofílica. Dentro de los emulsionantes, pensé que estaba en esta, pero no, estaba dentro de cuando nosotros vimos formas cosméticas, ¿se acuerdan que vimos que se orientaban diferentes de acuerdo a si eran emulsiones o sistemas agua en aceite o aceite en agua? Bueno, en realidad va a depender, digamos, de qué cantidad tenemos más de una o de otra, y así es como se van a orientar esos tensioactivos. Pero ¿qué es lo que les tiene que quedar importante a ustedes en este tema? Que los tensioactivos son moléculas que tienen doble afinidad, por una fase grasa y por una fase acuosa. Eso la industria cosmética, por ejemplo, lo utiliza como una ventaja para poder mezclar o poder obtener productos donde yo pueda mezclar fases acuosas y fases grasas. Ahora, yo necesito que alguien me responda a la pregunta: ¿para qué yo quiero tener un producto que tenga una fase grasa y una fase acuosa? Cri, 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 cri. Una fase, no sé, en una de esas me equivoco. Una fase No importa, ustedes siempre se pueden equivocar, porque de hecho todos nos equivocamos y la idea es que nos equivocamos y aprendamos. De hecho, nosotros nos equivocamos y aprendemos de eso más de lo que nos sale bien. Así que en general la idea es que nosotros digamos lo que pensemos y relacionamos, lo digamos. Porque no quiere decir que esté mal, que a lo mejor nos equivoquemos.
De hecho, les vuelvo a decir, nosotros aprendemos más de qué, de lo que nos sale bien o de lo que nos sale mal. Sí, de lo que nos sale mal. Exactamente. Bueno, Yo calculo que debe ser una parte para hidratar y otra es para hacer un tipo de flexibilidad, ¿no? exactamente. Eso es uno de los aspectos y otro de los aspectos es que siempre la industria cosmética, ya sea en mejor o en peor medida siempre, trata de asimilarse a lo que es la piel. ¿Sí? Y ustedes van a ver que la piel no es totalmente grasa, no es totalmente acuosa, tiene esa dualidad. Entonces, bueno, justamente también por eso están los productos representados casi en su inmensa mayoría en aquellos que son dispersiones, o sea que tienen las dos fases coexistiendo, justamente porque trata de asemejarse a lo que es la piel. Y hoy en día tenemos ingredientes que también están yendo en ese sentido, o pool de ingredientes que están yendo en ese sentido. Tratar de considerar esas dos cosas, ¿sí? Componentes que van a ser hidrofílicos y componentes que van a ser, lipofílicos. ¿Está? Ahí lo visualizaron todos al ejemplo. Bien. Esto que no las asuste porque es algo que nosotros vamos a ir viendo el día a día y tampoco es que vamos a decir, díganme ya este componente, sí, qué es lo que hace y cómo es el nombre en sí. No, te vuelvo a decir, lo importante es que ustedes se vayan de tanto de la química 1 como de la química aplicada, siempre teniendo esa capacidad de análisis, ¿sí? Porque la industria cosmética, ustedes han visto, se modifica día a día y aparecen día a día nuevas cosas, ya días que a lo mejor están utilizando ahora un ingrediente y de pronto la semana que viene es el peor de los ingredientes que hay, pasan 10 años y de nuevo vuelve a ser el mejor de los ingredientes que hay. Entonces todo es muy relativo. Así que es importante que ustedes siempre tengan esa capacidad de análisis y siempre vuelvan a ver los objetivos de la materia, porque a veces siempre nos salimos de foco a lo mejor porque, qué sé yo, empezamos a leer y vamos viendo que hay cosas que nos sacan de foco. Bueno, lo importante es que ustedes siempre se enfoquen en esos objetivos específicos que habíamos visto al inicio. Repito de nuevo, ingredientes. Tenemos ingredientes de las fases o ingredientes grasos, tenemos ingredientes acuosos y tenemos aquellos que van a unirnos esas dos fases, ¿sí? Yo puedo tener ingredientes grasos que van a ir solamente para hacer productos anhidros, ingredientes que van a ir hacia la formulación de productos solamente acuosos, y tengo los dos que si yo, digamos, mezclo ambos, voy a ir hacia las dispersiones. Ahora, aparte de eso, nosotros habíamos dicho al principio que teníamos los aditivos de la formulación. Y vuelvo un ratito rápidamente al principio. Fíjense que estaban las sustancias correctoras, conservadoras, antioxidantes, quelantes, colorantes y perfumes, que es lo que habíamos visto en algún punto, y es conservantes. Y se los vuelvo a repetir, y ahí también ya como objetivo va a ser y comenzar a traducir esas listas de ingredientes y ver qué conservantes utilizan. Todas las formulaciones cosméticas tienen algún tipo de conservante. Cuando nosotros digamos conservantes, nos vamos a hacer referencia sobre todo a los conservantes microbiológicos. Dentro de esos conservantes microbiológicos, ¿cuál va a ser su función? Inhibir el desarrollo bacteriano, sobre todo. Nunca esperemos pensar microbiano y también de hongos. Nunca podemos llegar a tener parásitos. Eso tiene que quedar lo más que claro y más que obvio. Jamás podemos llegar a tener parásitos dentro de una formulación de un cosmético. Pero sí podemos llegar a tener, digamos, algo de microorganismos que sean bacterianos o, digamos, de hongos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en general, se disminuye utilizando una buena calidad de materia prima, pero también tienen que saber que no se usan materias primas que son estériles para lo que es la industria cosmética. Algo de microbios puede llegar a tener. Entonces, eso, más sumado al proceso productivo en sí,
que va a depender también del tipo de productos que nosotros tenemos, va a hacer que algo de microorganismos tengamos. Entonces, con los conservantes lo que hace es evitar que esos microorganismos con los cuales estamos partiendo se sigan desarrollando y evitar que en ese proceso, digamos, de utilización del cosmético nosotros lo contaminemos. Por eso es que también muchos cosméticos tienen, ustedes vieron en el rotulito que les aparece un potecito que está abierto y les dice 12 meses, 6 meses, un mes, ¿sí? Es como un cosmético que tiene una tapita que está abierta, un potecito. Bueno, básicamente esta relación tiene en cuenta dos aspectos eso. Primero, por la calidad microbiológica, porque va disminuyendo, digamos, la calidad microbiológica de ese producto. Entonces, un contorno de ojos donde yo tengo que ser muy cuidadosa con el con el producto en sí, porque puedo generar una conjuntivitis. Fíjense que son los que menos duración tienen. Está muy relacionado con que, digamos, la calidad microbiológica de ese producto se va perdiendo. Y después también pasa con aquellos otros productos donde en realidad yo los estoy poniendo, sobre todo los potes, al oxígeno, y eso hace que comiencen también a degradarse. Entonces, bueno, ese potecito en realidad tiene su función de ser y nosotros tendríamos que aprender a leer el potecito y de ver si dice 12M, 6M, porque eso me está dando información de cuánto tiempo, una vez abierto, yo lo voy a poder utilizar, ¿sí? Y tiene su porqué. Tiene su porqué en la conservación, digamos, relacionada a lo microbiológico, y también tiene sobre todo su porqué si tenemos a lo mejor vitaminas o componentes que sean sensibles, termolábiles en el tiempo, sensibles al oxígeno, ¿sí? Después otro punto, antes que me olvide, el tema de los conservantes es muy importante que tengan en cuenta también lo siguiente. La mayoría de los productos, casi todo el 99,9%, tienen conservantes. En muchos casos les dicen libres de parabenes, pero eso no significa que no tenga conservantes. Tiene otros tipos de conservantes, ¿sí? Pero excepto algunos productos que están formulados específicamente, que son muy pocos los que existen en el mercado, debe ser uno, dos, todos tienen conservantes, ¿sí? Después tenemos oxidantes, los antioxidantes. Los antioxidantes sobre todo van a evitar que haya una peroxidación o una oxidación de los lípidos, que pueden ser, por ejemplo, los que están presentes en aceites vegetales. Entonces, los más baratos son el BHT, el BHA, galatos, que también se utilizan en alimentos y que los van a ver sobre todo en las formulaciones masivas o que son, digamos, baratas. Y después tenemos los naturales, que van a ser vitamina C y vitamina A. En este caso no están los antioxidantes como activos porque están en una muy bajita concentración, sino que están a evitar la oxidación, ¿sí? Ya sea de un aceite vegetal que podamos llegar a tener dentro de la formulación, o algún otro lípido o como una manteca también que podamos llegar a tener en la formulación. Es muy fácil a lo mejor verlo en los productos que son de rosa mosqueta. Si ustedes van a ver los aceites de rosa mosqueta, van a ver que en la parte de atrás dice aceite de rosa, obviamente en nomenclatura INSI lo dice. Van a ver que en la parte de atrás dice aceite de rosa mosqueta y dice vitamina E, por ejemplo. La vitamina E también se usa como un antioxidante. ¿Por qué? Porque el aceite de rosa mosqueta tiene una alta concentración de ácidos grasos. Entonces esa vitamina, aparte de ácidos grasos que se oxidan fácilmente por la estructura química que tienen, entonces esa vitamina E lo que hace, ¿sí?, es disminuir en el tiempo, o enlentecer, sí, que se puedan oxidar, y de manera que ustedes después cuando abren el producto en sus casas sientan ese olor rancio. Justamente lo que hace es esa vitamina E evitar ese enraizamiento de enraizamiento de los ácidos grasos que están presentes en el aceite de rosa mosqueta. No está como un activo, sino está justamente para evitar esa oxidación. Después tenemos colorantes, y los colorantes, igual que las fragancias, están relacionados en dos cosas. En el caso de los
ejemplo, el tema de los productos que son corporales, fíjense que tienen colores fuertes, o son verdes, o son, justamente para tratar, digamos, de enmascarar esos amarronados que me dan los extractos vegetales que yo utilizo dentro de la formulación, como puede ser la castaña de Indias o la centella asiática. No es que son esos azules maravillosos que ustedes van a ver en el criógeno, no. En realidad se enmascaran. Y otra función que tienen los colorantes, que también en algún momento creo que los habíamos mencionado, es que ustedes puedan también, todo lo que es la industria cosmética en realidad hace una relación de todos los que es sentido. Entonces, si ustedes tienen una fragancia que de pronto es marina, lo van a colocar con un colorante azul o celeste, justamente para evocar, porque en muchos casos, digamos, la industria cosmética lo que trata, digamos, de evocar experiencias o recuerdos, ¿sí? Es una de las cosas que también se promueve de industria cosmética. Entonces, eso a lo mejor lo van a ver sobre todo en los productos que van hacia el spa, en terapias relajantes. En el caso de los colorantes, yo voy a ver que se utiliza en la lista de ingredientes un CI que dice Color Index, ¿sí? Que es un numerito que va, son numeritos que van desde el 10.000 al 80.000. Y ahí les indica que, o sea, en base a eso, ustedes van a ver que hay un colorante o sea, cada colorante tiene su número, ¿sí? Y cómo van a ver el colorante, no les va a aparecer amarillo, no les va a aparecer rojo, sino les va a aparecer CI y el número. Y eso sobre todo se hace para no mezclarlos, porque los colorantes son los más, o los que digamos suelen ser irritantes dentro de la formulación. Entonces es importante tenerlos bien definidos. Y otro aspecto importante que también decíamos es el tema de las fragancias. El tema de las fragancias, aparte, digamos, de evocar de sensaciones, utilizarse mucho ligado al tema, digamos, de la parte de los productos que son de spa, también se utilizan para enmascarar olores desagradables, como puede ser el caso de la vitamina A, que no tienen un olor muy agradable dentro de la formulación. Entonces se colocan justamente para enmascararla, o a lo mejor los aceites. El aceite de rosa mosqueta, lo que menos olor tiene es a rosas. Sin embargo, si ustedes abren un frasquito, van a ver que tiene un leve olor a rosas. Pero el aceite de rosa mosqueta tiene un olor a aceite de cocina. Si ustedes abren el aceite de cocina que tienen de girasol o lo que es de soja, lo que sea, van a ver que es el mismo olor. Entonces, bueno, lo que hace la industria también es tratar de hacer más atractivos los productos, ¿sí? Entonces, básicamente las fragancias se utilizan para eso dentro de una formulación cosmética. Obviamente es otro tema si ustedes hablan de formulaciones para lo que son perfumes en sí. Pero en general, digamos, tienen, si lo vemos dentro de las formulaciones que nosotros analizamos, tienen esa función, ¿sí? Y después, otro aspecto importante son los principios activos que están dentro de la formulación cosmética, que es un ingrediente más de la formulación cosmética, pero en realidad es el que va a tener la función en sí. Es donde yo voy a tener que ver la eficacia. Ejemplo, si es un despigmentante. Ejemplo, si es, digamos, un nutriente, si es un hidratante, ¿sí? Que tiene todo un análisis en particular. Todos los ingredientes tienen que tener o cumplir o ser inocuos, inclusive los principios activos y todos los que hacen a la formulación en sí. Ahora, la efectividad en realidad se mide en los principios activos, la efectividad, la eficacia, en los principios activos. Si yo digo que es despigmentante, tiene que ser despigmentante. Pero eso no implica que nosotros tengamos cualquier tipo de otro ingrediente dentro de la formulación. Recuerden que la formulación es un todo. Y si yo quiero que esos principios activos sean eficaces, tengo que tener en cuenta todo lo que los acompañan en realidad, ¿sí? Todo lo que acompaña esa formulación. Porque cada principio activo tiene que tener una formulación que se adecue, ¿sí? Y que acompañe a ese principio activo para que pueda hacer su actividad o ejercer su función. Está, digamos, hasta ahí, en líneas generales, era lo que yo quería que ustedes tuvieran así como un panorama en general de
este tema. ¿Alguna pregunta de ahí? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta y los dejo para que ustedes vayan a la clase de la profe Herrera? No, profe, yo por mi parte no. Bueno, Ariel Manfrini. Mario, perdón. Sí, ya me di cuenta que muchas entran a través del Mario. No, Tienen más datos, me parece que. pero bueno, lo que pasa es que mi hija está en clases también, así que es todo un tema. Sí, es un lío, la verdad que es todo un tema. Bueno, chiquis, si no tienen alguna pregunta, las dejo sí porque se tienen que unir con la profe Herrera. De nuevo, traten de empezar a tener así como una mirada más crítica. Ahí les respondo a Agustina una pregunta. Yo te respondo, Agustina. Tratan, o sea, ahora que van a ver, digamos, estos productos, traten de tener una mirada más crítica, ¿sí? Que cuando se están haciendo esas presentaciones, comiencen ustedes a hacerse preguntas, traten de ver qué tipo de formas cosméticas están, o sea, las herramientas que venimos viendo, ¿sí? Hasta ahora traten de ir viendo aplicación, ¿sí? Traten de ir aplicándolas, viendo dónde las pueden aplicar, vayan así como ampliando un poco más la mirada. Si bien estamos en un nivel todavía inicial con respecto a esto, pero vayan tratando de incorporar eso y vayan teniendo una mirada más crítica, vayan tratando de ver esos principios activos, anotándolos y diciendo este producto tiene es un producto para tal, supongamos, corporal a lo mejor, y tenemos tales y tales principios activos, y vayan anotándolos para que nosotros después, o si por ejemplo, ahora que me surge, ven que hay un producto que les parece interesante y en realidad quieren analizarlo, vayan seleccionando ese producto, vayan teniendo en cuenta, digamos, o tratando de acceder a esas listas de ingredientes, así nosotros podemos utilizar y analizarlos a esos productos. ¿Está? O sea, vayan teniendo una mirada más crítica de todo y ya no solamente sean meras observadoras, sino vayan tratando de comenzar a hacer análisis con las herramientas que vayan teniendo. Con respecto a Agustina, me dice, ¿no tiene la misma función un principio activo que esté en distintas formas cosméticas? Sí y no. Si yo de pronto te digo, y pasa muchas veces que ustedes les venden los principios activos, el principio activo va a tener que tener una determinada función, sí o sí, ¿sí? De acuerdo a la concentración, nosotros habíamos visto que podía llegar, por ejemplo, en el caso de del ácido glicólico, el ácido glicólico puede tener una función de humectante en una concentración baja y una función de exfoliante químico en una concentración alta. Fíjate que ahí tenés dos principios activos, o sea, un principio activo y dos funciones diferentes, ¿sí? Que estén en formas cosméticas diferentes puede hacer que tenga distinta función, sí, totalmente. En el caso del glicólico, si vos a lo mejor lo pones en una forma cosmética que es altamente hidroalcohólica, yo voy a tener una mayor penetración y me voy a ir hacia la exfoliación química. Pero si yo puse inclusive una alta concentración en una crema, antes que me desestabilice la crema, obviamente, yo no voy a poder llegar a tener penetración. Entonces no voy a tener el efecto de función química, de exfoliación química. Por eso es importante y se ve todo como un todo. No es algo que esté inconexo. No es un principio activo que yo compro y que lo puedo poner hoy en una forma cosmética, mañana en otra, mañana en otra. No. No se acostumbren a colocar, a comprar formas cosméticas por un lado y principios activos por el otro. Y de hecho se los remarco porque eso se vende. Los van a encontrar y se los van a ofrecer. Siempre acostúmbrense a utilizar el principio activo que ustedes necesitan e indicar para qué necesitan ese principio activo.
Si hay algo que el mercado no canaliza de acuerdo a formulaciones que pueden ser dermocosméticas o a lo mejor que son para gabinete, como puede ser Excel, digamos, o Liderma o qué sé yo, alguna de las líneas que ustedes utilicen para gabinete, siempre tengan presente que también tienen la opción de los productos que se hacen en oficinas de farmacia. Y en ese caso es importante que ustedes le indiquen al farmacéutico cuál es la necesidad que ustedes tienen para que ese farmacéutico también diseñe la forma cosmética para el tipo de activo que ustedes tienen y que ustedes quieren aplicar. Es un todo. Y no es que un principio activo tiene una sola función. Puede tener diferentes funciones de acuerdo al vehículo que yo tenga, a la concentración que yo tenga, a con qué lo acompañe. ¿Sí? O sea, es un todo. Y no es que una cosa me sirve para todo. O sea, en general, digamos, pasa eso. Bueno, chiquis, las dejo con 3 minutos de tarde, de más tarde, digamos, y les estoy subiendo la clase y la actividad que nosotros tenemos. Ah, no, esta clase ya está subida, así que les estoy subiendo cómo va a ser el cronograma para la semana que viene y la actividad que vamos a hacer. Así que si no hay más preguntas, si alguien quiere quedarse y preguntar, pregunte, y el resto, si quiere, se puede ir yendo, digamos, a la otra clase. Y si no, se desconectan todos. Como quiera. Adiós. Bueno, profe, listo. Adiós, Gracias. adiós, adiós.